siempre os digo, siempre que tengo este programa, digo, es un milagro que el Barça gane la Liga en España, la Copa y lo que gana. Así es que hemos de estar súper orgullosos porque esto es inaudito. Tenemos todo en contra, todo. La federación, los árbitros, el VAR, la Liga, todo. Y somos capaces de jugar a fútbol, jugar mejor que ellos y golearles y ganarles en su casa y en sus narices. Y esto es lo que no pueden soportar y esto les revienta y de ahí todo este cachondeo y todo esta caverna mediática constantemente atacando al Barça por cualquier cosa, da igual, con tal de desestabilizar y de provocar que el equipo pues lo note. Y bueno, por suerte, pues oye chicos, pues tenemos la suerte de que son tan buenos y encima son gente de la casa, son jóvenes y son culés. Y oye, esto va de maravilla. Y un entrenador que es una máquina este hombre, que a mí me encanta, el Flick. Y esto tenemos proyecto para un montón de años. Y esto también lo ven en Madrid. Y de ahí todo este nerviosismo que al final se refleja en estas cosas que comentamos, ¿no? Sí, sí. Yo precisamente es uno de los artículos de investigación que hice también, que se llama El partido que cambió la historia del fútbol. Es verdad. Lo llamé yo y lo llamé así porque después de ese partido, de ese 11-1 de la vergüenza, el que llegó como presidente al Real Madrid fue Bernabéu, que a partir de ahí todo cambió, porque Bernabéu con sus enchufes y trampas cambió la historia del fútbol. Entonces yo explico esa historia del 11-1 y tal, y lo llamé eso, el partido que cambió la historia del fútbol, porque después de eso llegó Bernabéu con sus trampas y sus enchufes y lo cambió absolutamente todo, ¿no? Hizo al Real Madrid el equipo de la dictadura, cuando el equipo era el Atlético de Madrid, el primer equipo del régimen fue el Atlético de Madrid, pero llegó Bernabéu con sus enchufes y bueno, diciendo que lo que era bueno para la ciudad de Madrid era bueno para el Real Madrid, lo que era bueno para el Real Madrid era bueno para la ciudad de Madrid, con esa simbiosis convenció allí al tal. Luego montaron la copita de la galleta, que luego con los años pues sí fue creciendo y se hizo una gran competición, pero que en aquellos años era una copa de la galleta. Y en fin, y así nace la historia del Real Madrid, el robo de Di Stéfano. En esa época de ese partido del 11-1, el Real Madrid no era un equipo ganador, era un equipo vulgar, del montón, no había ganado nada. O sea, antes de Bernabéu... El quinto de 12. Era el quinto, había 12 equipos y por palmarés eran el quinto. O sea, era un equipo absolutamente mediocre. Además que luego el régimen adoptó al Real Madrid como el equipo insignia, era el equipo en el que se reflejaba lo bien que iba España de cara al exterior y les interesaba promocionar el Real Madrid a nivel de Europa, a nivel exterior y bueno, y tenía todo el soporte del régimen y por eso pasó lo que pasó. Porque si en fútbol es escandaloso, en baloncesto, hasta el año 78-79, todas las ligas, todas las ganó el Real Madrid. Que además juega con ventaja porque los clubs normales, el Barça, la Peña, etcétera, tenían jugadores nacionales y el Real Madrid tenía americanos nacionalizados express por el régimen, tipo Wayne Bravender, Clifford Luick, etcétera, que jugaban como españoles y eran americanos y o ganaban todo. Ganaban todo. Pero los demás, si querían hacer algo de esto, les era imposible porque la federación no dejaba. Con lo cual, siempre han jugado con ventaja. Y ahora veo por aquí también el tema de los oriundos. Bueno, pasó exactamente lo mismo. O sea, los oriundos, al final, quien destapa el tema y quien monta en cólera y destapa toda la trama que había de falsificación de documentación fue el Barça. Cuando se monta un pollo porque quieren fichar a un jugador que no les dejan inscribir y bueno, al final destapan que aquí hay un montón de jugadores que se hacen pasar por oriundos, que tienen abuelos o tatarabuelos españoles, que es mentira. Recuerdo una anécdota de uno que vino que dijo que su abuelo era de Celta de Vigo. O sea, imaginaros la trola que tenía encima. Pero bueno, todo colaba. Y cuando lo quería hacer el Barça, entonces no. Entonces se ponían negativo. Y al final es que es un hartazgo constante. Como dices tú, es que es aburrido hablar de esto porque en España lo que pasa es que es verdad que la gente de fuera de España posiblemente no es consciente de estas cosas. Los que somos de aquí lo hemos vivido tantas veces y visto tantas veces que ya, bueno, que lo vemos todos los días, ¿no? Y creo que cada vez más este antimadridismo que tú pregonas y que tú, con el que tú haces este programa, se va contagiando a otras zonas de España. No es solo la gente del Barça. Hay mucha gente de la zona de Valencia, de la zona de Andalucía, del norte de España, que están hartos de que el Real Madrid siempre salga con la suya. Y siempre que juegan contra el Real Madrid,
pasan cosas. Es lo que decía el presidente del Barça, José Luis Núñez, que decía que siempre sale el 36, ¿no? O sea, jugamos en la ruleta y siempre sale el 36. Qué casualidad que el equipo con el que juega el Real Madrid la próxima jornada, esta jornada le expulsan a un jugador. Qué casualidad. O le lesionan al jugador. O sea, siempre la ventaja siempre es para el Real Madrid. O cuando no, como vemos ahora, la famosa ya esta frase que pasa a la historia, que es penalti a favor del Real Madrid. O sea, el año pasado el equipo con más penaltis, pero con diferencia, fue el Real Madrid. Hubo, no sé qué jornada era, que llevaban 10 penaltis a favor y 0 en contra. O sea, es mucha casualidad, ¿eh? Mucha casualidad. Cuando los demás tenemos 3, 4 a favor, 5 en contra, etcétera. No, ellos 10 a favor, 0 en contra. Quien no lo vea es que no lo quiere ver. Es que es tan evidente. En los últimos 10 años, al Real Madrid, en España, le han pitado 24 penaltis más que al segundo. Con eso se dice todo. O sea, en los últimos 10 años solo, ¿eh? O sea, imaginaros, vosotros sabéis lo que son 24 penaltis. Si hacemos cualquier estadística vais a flipar, ¿eh? Luego ellos te sacarán... Y en plena época negreira, según ellos, ¿no? Sí, no, incluidos años de Negreira, pero claro, es que lo de Negreira no se sostiene por ningún lado, porque en los años de Negreira hemos sufrido cada robo escandaloso, o sea, que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Pero tú ves las estadísticas, pero no de estos 10 años, de la historia del fútbol, y es algo realmente escandaloso, y sobre todo porque la mayoría no lo son, ¿no? Pero bueno. En fin, venga, vamos a ver qué nos dice la gente. Primero le damos las gracias a Leo Quijada. Vamos, membresía. Ojo, nos queda una para el reto y para que sorteemos el regalo. Una membresía nos queda. Atención. Y también le damos las gracias a GR3G4L, que se ha suscrito en Twitch. Muchísimas gracias. Bienvenido a la familia, o si es una renovación, lo que sea. Muchísimas gracias. Bienvenido. Atención, porque ya se han cumplido el reto de las membresías. Nos falta el de los me gustas. Hay que llegar a los 350 me gustas, ¿eh? Reto de las membresías cumplido. Si se cumple el de los me gustas, habrá regalo sorpresa al final del directo. Ojo, nueva membresía de Cani. Muchísimas gracias, Cani. Muchas gracias. Ya tenemos el reto de las membresías, pero hay que seguir ahí, porque mientras más membresías regaléis, mientras más participéis, más números tenéis para que os salga el regalito, ¿eh? Luego llamaremos a Johnny y le diremos, Johnny, suma y todo, y venga, y como viene nuestra Vanessa, que nuestra Vanessa elija un número, y ahí saldrá el premio que os va a encantar la camiseta. ¡Uy! Joan Carlas, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? Uy, ¿qué he dicho? Bueno, igual es para despistar, ¿eh? Igual es para despistar, ¿eh? Se me ha escapado camiseta, pero igual es para despistar, ¿eh? Veremos a ver qué tenemos ahí en ese baúl. Veremos a ver qué tenemos, ¿eh? La gente está ahí atenta. Veremos a ver, ¿eh? ¿Lo habré dicho para despistar? ¿Lo habré hecho a propósito o se me ha escapado de verdad? Bueno, ¿y qué es? ¿La primera, la segunda, la tercera o la del año pasado? Bueno. Aquí tenemos un baúl sorpresa con algo que les va a encantar y venga, voy a dar una pista. Tú eres, lo he hecho en honor a ti, Joan Carlas. Sí. Tú eres de los que le gusta la historia del Barça. Uh-huh. Por ahí van, esa es la pista. Por ahí van los tiros. Muy bien. Por ahí van los tiros, Por ahí van los tiros, Yo voy dando pistas, En fin, ¿qué más? Nos dice la gente por aquí? Va, preguntas. Dice Luis Ríos, ¿es verdad que cuando construimos el Nou Camp tuvimos que vender a Luis Suárez o fue algo deportivo? Gracias, buenas noches. Evidentemente, Joan Carles. Esta es una de las cosas que yo siempre he criticado del Barça, porque desde siempre nos cuesta ir todos a una. O sea, ahora hablamos de cruifistas, de nuñistas, de laportistas, de rosellistas, pero en su día, años 50, ya se hablaba o ya hubo los cubalistas y los suaristas. O sea, en aquel momento, deportivamente, hablamos después de que se perdiera la final de la Copa Europa en el año 61, en Berna, pues hubo un dilema porque, bueno, a la gente le parecía que Luis Suárez le quitaba el sitio a Kubala. Y al final, pues, es como si ahora tuviéramos un dilema entre Lamine Yamal y Rafinha, por decir algo, ¿no? Y el club optó por venderse a uno de los dos para evitar esta bipolaridad y que la gente se posicionara entre unos y otros, ¿no? Y al final, el Barça se vendió a Luis Suárez, que era un jugador que había dado un gran rendimiento y era un gran goleador, se lo vendió al Inter de Milán y luego fue Balón de Oro.
que era, hasta hace poco era el único jugador español que tenía un Balón de Oro. Ahora se han dado a Rodri hace 2 días, a pesar de la oposición del Real Madrid, ¿no? Que también es extraño que por un jugador español se pongan en contra. Pero sí, en esa época, pues bueno, fue un tema deportivo y durante mucho tiempo, pues esta división entre suaristas y cubalistas, pues fue un problema para el club. Y esto, digo, es una cosa que en el Barça históricamente, bueno, yo creo que ya no en el Barça, sino yo diría que a nivel de Cataluña nos pasa mucho, ¿no? Nos cuesta mucho ir todos a una, porque cada uno va a la suya y al final, pues cuando no sumas fuerzas, pues pierdes toda la fuerza. Es así de triste, ¿no? Sí. En fin, de todas maneras, evidentemente, pues la situación económica a veces pues te obliga a tomar ciertas decisiones y también nos ha pasado siempre porque tenéis que entender que el competir contra lo que nosotros competimos es muy complicado. A veces te hace pues ser mucho más exigente, pero otras veces es difícil. Es como la época actual, ¿no? Lo que acabamos de hacer de ganar un triplete nacional es un milagro. Construyendo un campo, viniendo de donde venimos, compitiendo contra lo que competimos. Fijaros que se hace lo que quiere Florentino. Que no entre el VAR. ¿Para qué? Para que pase lo de ayer, que el VAR no entre. Y yo entiendo que no es un error de árbitro. Yo estoy en el campo, yo he arbitrado. Arbitrar es muy difícil. Recorta Mbappé y cae, pues lo normal es pitar, hostia, pues penalti. En el campo ves penalti, pero hostia, ¿para qué está la tecnología? ¿Para qué está el VAR? Pues el VAR que lo está viendo repetido y dice, hostia, pero si antes de que lo toque es Mbappé el que pisa al jugador. Pues para eso está el VAR, para eso está la tecnología, pero ellos no quieren que entre, porque claro, entonces si entra el VAR, pues ya no pueden robar tanto. Y en parte lo van a conseguir, o están consiguiéndolo, porque según parece, en esta temporada hay directrices para que el VAR entre mucho menos de lo que entraba el año pasado. Que entiendo que esto favorece al Real Madrid. Pero bueno, yo siempre había escuchado que cuando se puso el VAR, que creo que hace 7 o 8 temporadas, o quizás menos, el VAR era una herramienta que se dijo que iba a acabar con la polémica porque solo entraría cuando eran cosas flagrantes y objetivas. Es decir, si es dentro o fuera del área, si la pelota ha entrado y es gol o no ha entrado, cosas que son objetivas. Un penalti es que nunca es objetivo, porque el árbitro ve una cosa en el campo y luego la ve en cámara lenta y parece mucho más o mucho menos. Esto pasa también en el básquet. Yo sigo mucho el básquet y el instant replay, que existe desde hace años también, el árbitro solo puede acudir al instant replay para verificar si es un tiro de 2 o un tiro de 3, si está dentro o fuera del tiempo o si ha pisado o no ha pisado. Si es falta o no, ya está pitado. O sea, no se puede rearbitrar. Y esto en otros deportes, oye, en el rugby, por ejemplo, en el rugby es el árbitro el que solicita el vídeo arbitraje. El árbitro dice, oye, mirármelo que no lo veo claro. Y el árbitro que está arriba lo ve, se lo enseña y el árbitro llama a los capitanes y con un micrófono, viendo la imagen en el marcador, explica a todo el mundo en voz alta, oye, decid